Vamos a empezar a ver lo que es el modelo de caja. Este es un tema pero muy fundamental para entender lo que es CSS, para poder posicionar lo que son nuestros elementos en la página web. Entonces vamos a empezar y el modelo de caja está conformado de la siguiente manera. Para empezar vamos a definir qué es una caja, y una caja pues es cualquier elemento HTML que tiene las siguientes propiedades. Tenemos elementos externos, que sería lo que es el margin, que esta parte que vemos acá es un elemento externo de la caja, ya les voy a explicar más adelante por qué. Y tenemos también los elementos internos, que son propios de la caja. ¿Cómo se dibuja una caja? Una caja empieza por la parte que es el border, que el borde es más que todo es una línea que nosotros podemos dibujar como trazado de la caja que estamos viendo acá en la imagen. A partir del border hacia adentro existe otro elemento que se llama padding, y después del padding tenemos lo que es el contenido de la caja. Vamos a ver esto con ejemplos para que vayamos entendiendo cómo funciona cada una de ellas. Entonces, como les repetí, acá vamos a ver los elementos. Acá lo que hay que tener en claro es cuáles son los elementos externos, que tenemos solamente uno, que es el margin o el margen, como lo vimos acá en la imagen. También tenemos los elementos internos, que es el border, que es un trazo que se dibuja alrededor de la caja, como lo vemos acá en la imagen. Voy a volver acá. Acá lo tenemos. Entonces la caja en sí empieza desde el borde, es decir, desde el trazo que podemos dibujar hacia adentro. También tenemos lo que es el padding, que es la distancia que hay entre el borde y el contenido, y tenemos el contenido propio. El contenido pues puede ser cualquier texto, como en este ejemplo tenemos un div. Un div es una caja, como les dije, una caja es cualquier elemento, ya sea un div, un artículo, un nav, un header, etc. Entonces el contenido de la caja puede ser un texto, como en este ejemplo, o puede ser otro elemento. Por ejemplo, podemos poner un span, y este sería el contenido de este div o de esta caja que tiene la clase caja, valga la redundancia. Entonces vamos a dejarlo como lo teníamos. Vamos a dejarlo con el texto original que decía modelo de caja, y vamos a empezar a darle estilos para poder ir entendiendo cada una de las propiedades. En este video pues vamos a aprender lo que es tanto el padding como el margin. Entonces para esto es algo muy importante entender cuál es el margin y cuál es el padding, porque hay gente que lo confunde y a la hora de maquetar pues se arma un solo lío para poder posicionar bien los elementos. Entonces hay que entender bien lo que es el modelo de caja para poder posicionar de una forma correcta lo que son los elementos. Entonces vamos acá y vamos a ver que este div tiene una clase caja. Vamos a utilizar ese selector de clase. Ponemos acá punto caja. Vamos a darle un color de fondo a esta caja para poder ver los ejemplos. Se hace con background color. Vamos a ponerlo acá, background color, y le voy a poner un color por ejemplo rojo de momento. Si de momento ustedes están iniciando con CSS y no entienden algunas propiedades como esta de background color, pues no se preocupen, vamos a ir viéndolas cada una de ellas a lo largo del curso. Vamos a entrar en la propiedad background, donde se incluyen lo que son imágenes, colores de fondo, etcétera. Entonces vamos a recargar acá nuestro ejemplo en el navegador. Acá lo tenemos. Vemos que aquí tenemos la cajita. Entonces acá vemos que tiene la caja. Una caja es un rectángulo, como se ve en la imagen que estamos viendo acá. Entonces estas, para poder agregar lo que es el margin y el padding, y también lo que es el borde, tenemos ciertas coordenadas de lo que es la caja. Voy a poner otra imagen acá, y acá lo tenemos. Entonces las coordenadas son top, es decir, arriba. Tenemos bottom, que es abajo. Tenemos left, que es izquierda, y tenemos right, que es derecha. Entonces con estas cuatro coordenadas vamos a trabajar para poder definir tanto el margin como el padding, también el border, y también estas cajas tienen una dimensión que es la altura y lo que es el ancho también. Entonces esto lo vamos a ver más adelante. De momento lo que nos interesa es diferenciar cuál es el margin y cuál es el padding. Entonces vamos a volver a nuestro ejemplo que teníamos acá, lo que es la caja. Entonces vamos a
a regresar acá, vamos a trabajar primero con el margin, es decir, vamos a volver a la imagen. Con el margin, que es el elemento externo de la caja, el margen es la distancia que existe entre la caja y sus hermanos o su padre. En este caso, pues solamente tenemos una caja, como lo vemos acá, y el elemento pues externo que estaría más cercano sería el padre, que sería el body. Entonces el margen se va a definir con respecto a su padre. Entonces vamos a volver al ejemplo y vamos a empezar a definir el margen. Como vimos acá, pues tenía sus coordenadas. Acá lo tenemos. Podemos definir el margen superior, o sea el top, con la propiedad margin top. Entonces ponemos margin-top, como lo vemos acá. Voy a seleccionarlo. Entonces ponemos margin-top, dos puntos, y ponemos el valor en una unidad de medida. En este caso voy a utilizar píxeles. Puedo poner 10 px, o sea 10 píxeles va a ser la distancia que va a haber entre esta caja y su elemento más cercano exterior, que sería el padre. Vamos a regresar al ejemplo y vamos a ver que se va a tomar una distancia de 10 píxeles a partir desde la caja a su padre. Como vemos acá, pues ya se agregó lo que es el espacio exterior. A partir desde el borde, el margin empieza desde acá. Como recordemos que el borde es, en este caso no tenemos el borde, pero más adelante lo vamos a poder dibujar. Entonces el margin es la distancia que existe entre el borde y el elemento hermano o padre de dicha caja. Entonces, como vemos acá, hemos podido poner lo que son 10 píxeles de margin top. Vamos a cambiarlo en el left, con el right, perdón, vamos a ir a la derecha. Vamos a ponerlo acá, margin top, vamos a ponerle margin right. Ponemos margin right y entonces este margen, estamos diciendo que queremos un margen derecho de 10 píxeles. En este caso vamos a ponerlo acá, pues no se va a notar mucho. Como lo vemos acá, pues acá se ve los 10 píxeles que le estamos agregando al lado derecho. En el bottom pues no hay ningún elemento, pues no se va a notar lo que es el margin, pero vamos a agregarlo acá rápidamente. Voy a agregar otro div, por ejemplo div, y simplemente le voy a agregar un texto que diga div. Eso va a ser todo, y vamos a ponerle acá, vamos a recargarlo primero. Ahí lo tenemos. Como vemos acá, tenemos el div, que es el hermano, y acá tenemos la caja. Entonces si yo coloco acá margin bottom, como lo vemos en la imagen que tenemos acá, vamos a definir el margen de abajo. Entonces vamos al código, ponemos margin-bottom, ponemos la unidad de medida, en este caso son 10 píxeles. Recordemos que también podemos usar, si no queremos el margin, pues podemos ponerle 0 y es válido. En este caso estamos utilizando píxeles. Vamos a recargar el ejemplo. Vamos a ver cómo se va a mover acá la distancia que existe entre la caja y el hermano siguiente, que sería el div. Entonces vemos que ha cambiado el margin bottom, o sea el de abajo, y tenemos el left, que es de la izquierda, simplemente es margin-left. Vamos a poner acá left 10 píxeles y va a cambiar lo que es el margen que existe acá. Como lo vemos acá, ha cambiado el margin izquierda. Entonces así funciona esta propiedad o estas propiedades que son del margin: margin-top, margin-right, margin-bottom y margin-left. Entonces con esas propiedades podemos definir de diferente manera lo que es el margen, pero existe la propiedad shorthand, o sea la notación acortada, que simplemente podemos poner la palabra margin, o sea margen, y acá podemos pasar lo que son los valores. Podemos pasar de 1 a 4 valores que van a hacer referencia a las diferentes coordenadas de la caja. Vamos acá, si yo pongo por ejemplo solamente un valor, 10 píxeles, de esta forma, vamos a recargar el ejemplo, vamos a ver qué pasa ahorita. Vemos acá que se ha movido 10 píxeles en el top, en el left
derecha, right, bottom y left. ¿Qué pasa? Vamos a abrir el código primero. Cuando pasamos en la propiedad margin un solo valor, como en este caso, estamos diciéndole que la caja va a tener un margin tanto de arriba, abajo, derecha, izquierda de 10 píxeles. Es decir, cuando pasamos un solo valor va a ir a las 4 coordenadas. Cuando pasamos dos valores, voy a ponerlo acá, por ejemplo 5 píxeles, o sea 5 píxeles. Ahorita estamos pasando dos valores en esta propiedad de margin, como lo estamos especificando acá. ¿Qué pasa acá? Vamos a recargar el ejemplo y ahí lo tenemos. ¿Qué ha pasado ahora cuando pasamos dos valores? El primer valor quiere decir que es para el de top y bottom, es decir, la caja va a tener 10 píxeles de margen arriba y abajo. Y el segundo valor, que es el de 5 píxeles que hemos definido en este ejemplo, quiere decir que los 5 píxeles de margin van a ser tanto en la izquierda y en la derecha, es decir, left y right. Entonces si vamos a sacar la cajita, pues tiene apenas, se nota acá lo que es los 5 píxeles de margin en la izquierda y en la derecha. Entonces continuamos con el ejemplo. ¿Y qué pasa cuando pasamos tres valores? Por ejemplo, le voy a poner 15 píxeles o le voy a poner un poquito más, por ejemplo 20 píxeles. Vamos a recargarlo, el ejemplo acá, y listo. ¿Qué ha pasado acá cuando pasamos tres valores? El primero 10 píxeles, es decir, es el de arriba en el top. Cuando pasamos el segundo valor es el del left, el de right, perdón, derecha, siempre me equivoco, acá en derecha. Y el tercero es el de abajo, el de bottom. Pero como el de la izquierda no está definido, lo que hace CSS es definir el mismo valor que tiene acá en la derecha, es decir, el segundo valor que nosotros estamos pasando. Entonces, cuando definimos tres valores acá en margin, es arriba, derecha, abajo, y como a la izquierda no está definido, entonces toma el mismo que tiene a la derecha. Y si pasamos los cuatro valores, pasa lo siguiente. Vamos a poner acá, por ejemplo, 35 píxeles. Vamos a nuestro ejemplo, lo recargamos y aquí vemos que ahora sí ya cambió. ¿Qué pasó? Cuando pasamos los cuatro valores, el primero es de arriba, el segundo es de la derecha, o sea right, el tercer valor es el de abajo, o sea bottom, y el último sería el de left, o sea el de la izquierda. Entonces la propiedad margin, cuando pasamos los cuatro valores, ya se empieza a definir desde top, right, bottom y left, es decir, en el sentido de las agujas del reloj. Como lo vemos acá, es top, right, bottom y left. Cuando pasamos 3, recordemos lo que empieza en top, right, y acá tenemos el bottom, y como el de la izquierda no está definido, toma el mismo que tiene la derecha. Entonces así funciona lo que es el margin. Recordemos lo que es el margin, como lo vemos acá. Vamos a ver la imagen, la que teníamos al inicio. El margin o margen es la distancia que existe entre la caja a partir del borde con respecto a sus padres o sus hermanos. Como lo vemos acá, pues era el padre y el hermano, como se va definiendo acá los espacios. Vamos a recargar nuestro ejemplo y lo vamos a dejar como lo teníamos. Vamos a eliminar esto. Vamos a pasar lo que es con el padding. Vamos a recargar acá para dejarlo otra vez. Ahí lo tenemos. Para este ejemplo pues vamos a eliminar el div que teníamos. No va a ser necesario. Vamos a ir al código nuevamente de CSS y vamos a abrir la imagen que teníamos de referencia. ¿Qué es el padding? El padding es la distancia que existe entre el borde de la caja y el contenido de la caja. Recordemos que el contenido puede ser un texto o puede ser otro elemento que contenga esa caja. Vamos a empezar. Es muy similar a lo que es el margin, pero es interno. Recordemos que los elementos internos, como lo vemos acá en este texto, son el borde, el padding, el contenido, y el elemento externo de la caja pues simplemente es el margin. Ya vimos cómo funciona el margin.
Ya vimos la distancia que separaba entre el borde de la caja y los elementos hermanos o el padre. Ahora vamos a ver cómo funciona lo que es el padding. Podemos poner padding top, padding top, que hacía referencia al padding. Vamos a regresar a la imagen acá, al padding de arriba o al superior, o sea al top. Vamos a regresar acá. Si le ponemos por ejemplo 20 píxeles, vamos a abrir el ejemplo, recargamos y ahí lo tenemos. Entonces a partir del borde hacia adentro, coloca lo que es el espacio de 20 píxeles que hemos definido. Vamos a poner por ejemplo el right, o sea el derecho, es right, es GHT, ahí está. Recargamos y vemos que ahora se ha definido acá. Acá está el padding, en este caso no se visualiza bien porque el texto pues no llega hasta acá y no se visualiza bien, pero sí el padding derecho, como lo tenemos acá, que es el right, pues es a partir del borde hacia adentro en la parte derecha. Tenemos el bottom, vamos a poner acá bottom, recargamos y es el de abajo. Como vemos, se movió 20 píxeles, como le dijimos, del borde hacia adentro. Y ponemos el de la izquierda, que es left, y se va a mover acá. Vamos a recargarlo y como vemos se movió 20 píxeles. Entonces esa es la diferencia entre el margin y el padding. El margin es externo, a partir del borde hacia afuera, y el padding es interno, a partir del borde hacia adentro. Y como lo vimos anteriormente con el margin, pues el padding también tiene la propiedad de shorten, o sea, es decir, padding nada más. Y acá pasamos los valores. Si ponemos 1, por ejemplo 20 píxeles, se hace referencia a los 4 coordenadas: top, right, bottom y left. Si recargamos el ejemplo, vemos aquí que se ha movido lo que hemos dicho, la distancia hacia adentro en los 4 lados, que fueron 20 píxeles. Si ponemos 2 valores, por ejemplo acá vamos a ponerle 10 píxeles, sucede lo siguiente. Vamos a recargar, ahí lo tenemos. Vimos que se movió un poquito hacia acá porque el primer valor, es decir los 20 píxeles, es tanto 20 píxeles de padding arriba y abajo, y los otros pues acá de 10 píxeles son de la derecha y la izquierda. Recargamos acá y vimos el ejemplo que acá pues mide los 20 y acá mide los otros 10 a los lados. Pasamos con el tercer valor. Por ejemplo vamos a ponerle un poquito más, por ejemplo 40 píxeles. Vamos a recargar el ejemplo y ahí lo tenemos. Vimos que se movió el de abajo. ¿Por qué? Porque pasa similar al margin. Los 20 píxeles, los primeros de padding, son en la coordenada top. Por eso acá se movió esa distancia de 20 píxeles. El segundo valor, que es el del right, pues es el de acá, que se movió 10 píxeles. Y el último valor que tenemos acá, que le pasamos acá, es el de bottom, o sea el de abajo, y vimos que se movió a partir del borde hacia adentro 40 píxeles. Pero como el de la izquierda no está definido, se toma lo que es el de la derecha para hacerlo simétrico. Y si pasamos los 4 valores, pues ya sabemos. Vamos a ponerle un poquito más acá, por ejemplo 50 píxeles. Recargamos el ejemplo y ahí lo tenemos. Entonces vemos que se ha movido hacia adentro, el borde hacia adentro, lo que es el espacio. Entonces así, con los 4 valores, es el primero top, después el de right, perdón, después tenemos el de bottom, que son 40 píxeles, y por último tenemos el de left, que serían 50 píxeles. Entonces es según el sentido de las agujas de reloj, empiezan top, right, bottom y left. Y también tenemos en el margin, vamos a dejar el padding hasta acá, vamos a recargar acá para dejarlo otra vez, ahí lo tenemos. Y voy a cambiar acá lo que es el margin, vamos a ponerle margin y vamos a poner lo siguiente. Voy a ponerle por ejemplo 0 píxeles de arriba hacia abajo, acá arriba y hacia abajo 0 píxeles, y le voy a colocar otro valor que se llama auto. Vamos a recargarlo y ahorita pues no va a pasar nada, pero es por lo siguiente. Ya les voy a explicar por qué.
le voy a definir un ancho a este elemento para hacer lo siguiente. Voy a ponerle width, por ejemplo, de 100 píxeles. Voy a ver si me lo toma. Vamos a recargar acá. Y ahí está, perfecto, está funcionando. ¿Qué pasó? Como vemos se ha centrado. Voy a ponerle un poquito más acá mejor. Por ejemplo 200 píxeles. Vamos a recargarlo y ahí está. Entonces, ¿qué quiere decir auto? Quiere decir que el margen va a ser automático. Entonces, cuando ponemos el margin, o sea, la distancia desde el borde hacia afuera, es decir, hacia los elementos, pues pusimos 0, es decir, 0 de margen arriba, 0 de margen abajo, y auto quiere decir automático tanto a la izquierda como a la derecha. Acá se centró porque lo calcula automáticamente, pero esto, el auto, solo funciona en elementos de tipo display block. Por default, los divs son de display block, es decir, en un bloque. Voy a cambiarlo acá, aunque esta propiedad la vamos a ver más adelante. Voy a ponerle en display, o sea, cómo se va a comportar en pantalla. Inline block, lo voy a poner inline mejor, o sea, una sola línea, en línea. Entonces, ¿qué pasa acá? Como vemos, el elemento pues no se está centrando como anteriormente, porque ya le cambiamos lo que es el display. Aquí quiere decir que son en línea. Si ponemos más elementos, por ejemplo, voy a colocar un div, le voy a poner texto, por ejemplo. Vamos a recargarlo acá y vemos que aquí se está mostrando. Entonces, como son en línea, pues se está mostrando en línea, o sea, uno seguido del otro. Pero cuando ponemos display block acá, voy a poner display block, aunque por default ya viene los div con display block. Vamos a recargarlo. Vemos que se ha centrado. Cuando ponemos display block quiere decir que es un bloque entero en esta línea. Entonces, como vemos, pues el otro sigue abajo, y por eso cuando ponemos display block pues ya funciona lo que es el margen automático. Si no tiene esta propiedad, ya sea por default o cambiado en CSS, pues el auto no sirve, no funciona. Por ejemplo, acá si le quitamos el ancho, pues no se va a ver mucho lo que es el cambio, porque el display block quiere decir que abarca todo el ancho de su contenedor padre. En este caso pues es el body. Entonces eso es algo respecto con el margen, que podemos colocar este valor auto. Y pues hasta acá vamos a dejar este video. Espero que hayan entendido cuál es el margin y cuál es el padding. Es decir, el margin, recordémoslo bien, es la distancia que existe desde el borde hacia afuera, es decir, en la distancia de la caja con respecto a sus padres y sus hermanos. El padding es la distancia que existe a partir del borde hacia adentro con relación al contenido de la caja. Entonces esa es la diferencia que hay en margin y padding. Hay que tenerlo bien en cuenta porque hay gente que lo confunde. Y entonces vamos a dejar este video hasta acá. En el próximo video pues vamos a empezar a trabajar con lo que es el border, o sea, el borde de la caja, y también con unas dimensiones de la caja, que es la altura y la anchura. Y también vamos a ver un tema pero muy importante, que es el colapsado de márgenes, que es algo que hay que entenderlo bien para no estar después teniendo un dolor de cabeza a la hora de poder posicionar bien nuestros elementos en la página web.